Bien, en esta parte del programa, ya en el momento en que uno y ustedes están a la espera de cómo conocer al invitado de esta noche, de este domingo, que nos place, porque sé que cuando comencemos a tratar sobre su vida, su trabajo, su ambiente, reconocerán un gran ejemplo de trabajo y de esfuerzo, como hay muchos dominicanas y dominicanos en el exterior. Mariano Díaz. Buenas noches. Gracias, Jordi, gracias, un privilegio. Mariano, para que la gente pueda ir ambientándose, ¿de dónde eres oriundo? Yo nací en los ranchos de Babocico, a 15 kilómetros de aquí, de donde nos encontramos. O sea, soy santiaguero. Qué bien. ¿Tus padres, qué hacían? ¿Cómo se llamaban? Mi madre, mi inspiración y mi ejemplo de vida, Josefa Andrea Díaz, muy cariñosamente Andrea, y mi padre, Luis Demetrio Díaz Corona. Como familia campesina, mi papá mayormente era agricultor y ganadero, y mi mamá era cabeza de familia, se encargaba de las cosas de la casa, y ahí así nos criamos nosotros. ¿Qué recuerdas de esa enseñanza de hogar que todavía hoy es parte fundamental en tu día a día? Una parte muy fundamental, sobre todo el ejemplo de mi mamá. Mi mamá es una persona muy, muy querida en la comunidad. Siempre, mi casa, tuvimos el privilegio de ser la casa más cerca a diría yo, al kilómetro cero. Quedábamos próximos a la iglesia y a la escuela. Sí. Y algunas personas que venían a la iglesia, mayormente la misa de los sábados en la tarde, y llegaban a mi casa, ahí se cambiaban de ropa, llegaban a caballo, en mula, como fuera. Estamos hablando ya de tiempos de bastantes años, pero sí, así era. Llegaban allá, se refrescaban, tomaban un vaso de agua, se preparaban y entonces iban a la misa. O sea que así, tu madre era un pilar en esa zona. Mi madre era y lo sigue siendo un pilar, un ejemplo de una verdadera cristiana en el sentido verdadero de servicio, no tanto de religiosidad, pero sí de servicio al prójimo, de resolver los problemas, de cuando hay una persona enferma, buscar la medicina, llevarla al médico, si a alguien le hacía falta una silla de ruedas, cualquier diligencia que hubiese que hacer, mi mamá siempre estaba presta. A mi casa siempre a la hora de la comida llegaban gente y siempre mi mamá muy atenta, muy generosa y muy querida y valorada en el pueblo. Dicen que la mejor religión es aquella que practica una persona que tiene buen corazón. Así es, y mi madre es ejemplo de eso y lo sigue siendo. Por lo que tú has dicho es claro. Sí. ¿Cómo se da entonces, Mariano, el hecho de que ustedes de los ranchos de Babocico se van a la ciudad de Nueva York? ¿Se va tu mamá primero o se van todos? Bueno, tú sabes que de esa región, de nuestros campos de Santiago, sí, fue que empezaron las primeras emigraciones hacia los Estados Unidos, a Nueva York particularmente. Sí. En la década de los 40 ya se habían ido algunos en barco. Ya mi papá se fue justo con la muerte de Trujillo. Y luego mi mamá la siguió. Mi papá nunca le gustó los Estados Unidos y fue por muy poca temporada. Sí. Y mucha gente de los familiares entendieron que era una forma de abrirle camino a los hijos, porque sabe que la escuela en el campo solamente llegaba hasta sexto grado. Mi mamá, que fue siempre creyente de la educación, consiguió, yo tuve la suerte, yo me fui muy temprano del campo, a los 13 años, pude entrar al Colegio Salesiano en Jarabacoa y ahí empecé mi bachillerato y luego lo terminé en el Don Bosco en Santo Domingo. Y sí, de ahí pude ingresar aquí a la universidad en esos tiempos, sí, matrícula 5916 en la Pamaima. Sí. Y entonces luego ya después de un año me fui a Nueva York. Sí. Y entonces ya en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Cómo se da el ambiente de Mariano? ¿Cuál fue
¿cuál era su intención? ¿Qué comienzas a hacer? Bueno, realmente siempre mi intención, ya yo llevaba ese deseo, ese proyecto de la educación. Correcto. Pucamaima. Sí. En cierto sentido, mi caso es un poco atípico del resto de mis primos y de mis hermanos, que se fueron con la clara idea de trabajar y de hacer economía, luego fueron incursionando en los negocios. En el caso mío, como ya yo había hecho un año de la universidad y tenía el deseo de continuar mis estudios, pues pude inscribirme en la universidad, siempre fue una prioridad para mí y siempre estimulado por mi mamá. Y logré ingresar a la universidad después de tener un año, mientras que trabajaba, ayudaba a los primos en el negocio, un primo que me acogió en su casa, que le agradezco mucho, y entonces yo en los fines de semana le ayudaba en el supermercado de ellos, y así luego, cuando existió la posibilidad de que ellos se iban a expandir, yo pude ingresar en el negocio de la familia, en el supermercado. En el caso me voy a detener un poquito antes de entrar en la parte comercial. Usted habló de que entró a la universidad, porque esa era siempre su aspiración. Pero ¿cómo fue para un inmigrante llegar a Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, en esos años, ingresar al Lehman College? ¿Cómo se dio eso? Muy bueno. Me alegra que me preguntes eso, porque realmente hoy en día los dominicanos o los estudiantes de origen dominicano en el sistema de las universidades públicas de Nueva York componen prácticamente la mitad de la población latina que está en la universidad. O sea, de cada 2 estudiantes latinos que hay en Nueva York, 1 es de origen dominicano. Pero no era así cuando yo llegué. Realmente cuando yo llegué, todavía eran muy pocos los estudiantes de origen dominicano. Yo me acerqué a una organización puertorriqueña que se llamaba Aspira, y lo cual Aspira, sí, que ellos fueron claves en ayudar a llenar las solicitudes a estudiantes y también promovieron los programas bilingües, porque aparte de los inconvenientes del pago de la matrícula y de no tener el tiempo de tener que trabajar y estudiar, existía la barrera del idioma. En el caso mío, a mí resultó relativamente fácil, porque siempre tuve facilidad para los idiomas y me gustaban. Incluso aquí, eso es una ventaja. Claro, incluso aquí yo recuerdo al padre Justin en la universidad, que me dejó inscribirme como oyente al curso de secretariado bilingüe. Aquí ya usted tenía una base. Sí, realmente en eso sí tuve facilidad. Pero esa era una gran barrera para ingresar a los estudiantes de mi generación allá en los Estados Unidos, y entonces hubo la ayuda de los programas bilingües, lo cual vuelvo y hago referencia en cierto sentido, los puertorriqueños nos abrieron las puertas a los dominicanos en Nueva York. Pero eso mira eso, yo creo que muy poca gente, salvo el que ha vivido allá, conoce esa historia, que los puertorriqueños dieran esas facilidades, porque en ese caso era una beca. Bueno, realmente hay varias cosas y yo siempre trato de hacer mención de eso, porque realmente yo creo que las organizaciones puertorriqueñas fueron la base. Como ellos son ciudadanos americanos, muchos tenían los beneficios de que habían peleado en las guerras. En las universidades siempre habían programas y ayudas que les facilitaban a ellos el pago de la matrícula, el aprendizaje del idioma, los programas bilingües, y por ahí poco a poco nos fuimos colando los dominicanos. Y entonces realmente eso fue una gran puerta de entrada para nosotros. Pero qué bueno. ¿Qué tan difícil fue para Mariano en esa época hacerse profesional? En síntesis, porque la gente puede ver el hombre exitoso de hoy, pero ¿qué tan difícil fue para usted, en las condiciones que estaba, y si puede describirme, trabajar y estudiar? Mira, te voy a decir, en un país extranjero, ¿verdad? Sí, mira, por ejemplo, algo muy concreto. El alojamiento yo lo conseguí donde un primo
que vivía en Jamaica, Queens. Y Lehman College queda en el Bronx. El trayecto que yo tenía que hacer en el tren era de 1:30 por lo menos. Pero eso no era la parte más difícil. La parte más difícil era que la bajada del tren que yo me bajaba en Jamaica era un barrio totalmente afroamericano. Sí, sí. Y yo tenía que caminar unos 15 o 20 manzanas para llegar. Wow. Y realmente un muchacho un poco ingenuo, era un poco intimidante todo aquello. Sí, sí, sí. Y sí, pero Nueva York en esa época, cuando yo llegué, estaba sumergido en una crisis económica muy fuerte. La época de los 70. Sí, hubo una crisis fiscal. Sí, sí, sí. Creo, estuvo en la bancarrota en Nueva York. Fue la época, mucha criminalidad. Sí. La época del famoso Son of Sam. Del hijo de Sam. El hijo de Sam. Sí, sí, aquel sí. Señor asesino serial. Asesino serial, que había mucho miedo la gente de subirse al tren. No, incluso andar en las calles de noche. Sí. Y era una época bastante oscura en la historia de Nueva York. Yo no tenía la perspectiva yo llegué allí, aquello fue lo que me tocó, pero luego, como hemos pasado por otras épocas y ahora tengo la perspectiva del tiempo de ver que realmente eran unos tiempos difíciles aquellos. Al igual que usted, Mariano, algunos nombres que hoy usted los reconoce, que son profesionales o están en otras áreas que quizás no de las que estudiaron, o son comerciantes o son empresarios, que usted nos pueda recordar que al igual que usted salieron o tuvieron esa oportunidad que los puertorriqueños dieron de Lehman College, que podamos recordar. Bueno, el primero que me gustaría decirte, nuestro amigo común Luis Núñez. Don Luis. Sí. Fíjate que Luis, te voy a contar algo. Que hay que recordar a los amigos que nos están viendo. Sí. Don Luis es un gran empresario del ámbito de Santiago, prácticamente en el ámbito de los seguros con la Monumental, ahora con su nuevo negocio de Calcalí Café, claro, que es dirigido por una de sus hijas. Y básicamente es un consorcio, es un empresario bien reconocido aquí en la ciudad de Santiago y el país. Pero déjame decirte que Luis Núñez tenía un restaurante en el Bajo Manhattan que se llamaba El Castillo de Jagua. Sí. Y entonces, parte de lo que nos ha puesto en el mapa a nosotros, yo le quiero dar crédito también al New York Times. La gente no entiende los trabajos a veces que hace el New York Times. ¿En qué sentido? En este sentido. El New York Times empezó a notar, ellos van notando datos, la pujanza y el crecimiento de la comunidad dominicana en Nueva York. Y empezaron a hacer varios reportajes. Uno de ellos, por ejemplo, fue el de la comida. Y recuerdo que era un reportero que justo ahí precisamente iba a comer al restaurante de Luis Núñez, el Castillo de Jagua. Ajá. Y ahí empezaron a hablar de la comida dominicana. Luego hicieron reportajes de los salones de belleza, de los peloteros. Yo compartí contigo uno que se hizo sobre los supermercados, que fue un artículo recorrió todos los diarios importantes de América Latina. Fue un artículo muy traducido, estuvo en la primera página de la sección de negocios del New York Times. En 1991 fue que hizo eco. Incluso, tú sabes, la manera de trabajar de New York Times, ellos vienen, te preguntan y tú te olvidas de eso y luego hacen su research, hacen su investigación y la publicación. ¿Y tú recuerdas en ese caso de los supermercados qué decía? Sí, yo te lo voy a enviar, decía thriving where others won't go, quiere decir triunfando donde otros no se atreven. Wow. Y hablaba precisamente del valor. Y qué bueno que me dice ese punto, porque resulta que la incursión de los dominicanos en los supermercados específicamente viene a raíz de esa crisis económica, de esa decadencia urbana de la ciudad de Nueva York, donde los supermercados americanos tradicionales se rinden porque las drogas, hubo barrios que lo dejaron totalmente abandonados. Sí, muchos judíos italianos salieron de esas zonas. Salieron y los locales lo dejaban abandonado y nadie se atrevían a ir. Y de ahí precisamente viene el título de ese artículo, Thriving, o sea, teniendo éxito donde otros no se atreven. Y entonces, fíjate que luego la historia nos va a sacar la cuenta porque
base a ese trabajo tesonero, innovador de los dominicanos, ha hecho que el mercado de Nueva York se convierta otra vez en atractivo para esa cadena, que después de esto sí han querido regresar, sí han querido tomar. Claro, ya cuando está formado. Pero esa época de los años 70 fue muy difícil. Sí. Mariano, aparte de don Luis Núñez, ¿usted recuerda a otra persona, alguna mujer? Sí, bueno, tenemos la doctora Ramona Hernández, que es mi compañera de Lehman College. Sí, la doctora Ramona Hernández es la autoridad máxima en estudios dominicanos. Ella es la directora del Instituto de Estudios Dominicanos, que es el centro de estudio más completo que existe en los... Creo que es el único, pero es el más completo. Consiste? ¿Cuál es su función? La función de ellos es precisamente estar dentro de la sombrilla, dentro... ¿De la diáspora dominicana? No, del sistema universitario. Okay. Sí. Le han dado unos fondos para que hagan investigación. Ya han publicado muchísimos trabajos, hacen acopio de líderes, muchísimos trabajos que han hecho de investigación, tanto de la diáspora como de temas de acá. Está lo del tema de Juancito Rodríguez, que se entiende que fue el primer dominicano que llegó allá. Es un tema que tiene que ver dándole seguimiento a la incursión de los dominicanos, el papel que juegan en la universidad. Está dentro de la Escuela de Relaciones Exteriores de Colin Powell. Entonces está dentro de esa escuela que es muy reconocida en City College, y es el nido donde se acopian todo lo que tiene que ver con la dominicanidad y los temas dominicanos. O sea que podemos decir que, a diferencia de ustedes que llegaron en los 70, cuando se establecieron en el Lehman College con la ayuda, colaboración de los puertorriqueños, hoy día el dominicano o dominicana que quiere estudiar tiene evidentemente mucho mayores facilidades y quizás la propensión a poder salir un profesional. No, claro, hoy día, tú sabes, en Nueva York ya la presencia dominicana es reconocida. Yo a veces digo que los dominicanos somos el secreto, como decía Eli Pérez, del turismo de la República, el secreto mejor escondido, porque no hay actividad, lugar o algo que tú no vayas. Usted entra a un hotel de lujos, a un restaurante de primera, sea lo que sea, y tú te vas a la parte operacional o el frente, siempre hay un dominicano detrás. Y creo que la impronta del dominicano en la ciudad de Nueva York es visible, y todo el mundo la reconoce, incluyendo particularmente otras comunidades latinas. Saben que el dominicano, ese espíritu emprendedor, no solo en los supermercados, estamos hablando ferreterías, salones de belleza, farmacias, en todos los renglones. El dominicano va como con una mente de no ser empleado muchas veces, y prefiere optar por los negocios y hacer su economía y progresar, y luego invertir. Ya en el área de los compañeros míos de supermercado, hay muchos que han incursionado en bienes raíces, tanto allá como acá, y realmente es extraordinario y motivo de orgullo. También te quería hacer referencia cuando me hablabas de Lehman College, personas destacadas, por ejemplo, aunque no es de origen dominicano, pero tenemos ahí a Leticia James, que es la fiscal general del Estado de Nueva York, que está a cargo de algunas investigaciones bastante fuertes por ahí. Y ella es una exalumna de esa época, de los tiempos de nosotros, de Lehman College. Sí. Qué bien. Mariano, vámonos a ir a una primera pausa. Que luego de la primera pausa, cuando entremos, entonces yo quiero hablar un poco sobre el ámbito de cómo pasa Mariano Díaz de haber estudiado lenguas romances, que fue lo que estudiaste en el Lehman College, y de lo que te graduaste con honores. Vamos entonces a parte de los negocios. Gracias. Vamos a la pausa. Conversando con Mariano Díaz, un ejemplo dominicano en Nueva York y en el país. Esta noche, para aquellos que han sintonizado tarde, nosotros estamos en una conversación con un dominicano de la diáspora, pero con raíces muy firmes en nuestro país. Mariano Díaz, un profesional que también ha sido exitoso en el ámbito de los negocios.
Mariano, en el segmento anterior nos quedamos en que te quería ir conociendo un poco de ti. Ya habíamos hablado tu parte profesional, tu ligazón en ese ámbito universitario, con otros profesionales también que igual que tú tuvieron la oportunidad. Ahora bien, ¿cómo se da eso? Aunque yo sé y recuerdo que dijiste que mientras estudiabas, los fines de semana ayudabas a unos primos. Pero ¿cómo se da ese salto de Mariano del estudio ya profesional al ámbito del comercio, específicamente los supermercados? Hasta cierto punto fue natural y casi no accidental. Bueno, yo trabajaba con mis primos, Sí. lo ayudaba los fines de semana y ellos compraron otro negocio y me ofrecieron que me hiciera socios con ellos y ahí no lo pensé dos veces y así pasó. Ah, qué bueno. Sí, sí. Y entonces te iniciaste en el ámbito del negocio del supermercado. De los supermercados, sí. Y entonces, ¿cómo fue esa rotación? ¿Cómo se dio hasta llegar a lo que es hoy en el ámbito de ese negocio? Bueno, sabes, en cualquier negocio pequeño de esa índole, lo que hay que estar es bien preparado a creer en uno mismo y a creer en el éxito y a darlo todo en el terreno de juego. ¿Y cómo se te dio eso de los negocios? Porque tú no tenías espíritu de negociante. ¿O sí lo tenías ya cuando saliste de República Dominicana? Bueno, en cierto sentido una presión familiar, porque todos mis primos, todo el mundo estaba en ese negocio y yo recuerdo mi papá que yo me paraba en la 181 y Broadway a comprar todos los periódicos dominicanos y me decía, este muchacho en vez de gastar ese dinero, estar de socio con un primo, miren lo que está y fue... No me arrepiento porque realmente me ha ido muy bien, he podido labrar. Hoy día me permito quizá hacer la cosa un poquito a la inversa, darme el privilegio de disfrutar otras cosas que si me hubiese quedado con un empleo probablemente no lo podría hacer. Aspiraciones. Sí. O sea que en cierta manera también el hecho, dicen que es la suerte, pero si usted no tiene primero la oportunidad, pero si usted no se da el hecho de que buscara trabajo en el momento en que estudiaba y se queda solamente estudiando, pues quizás no se da ese salto también. Sí. Gracias, tú sabes que yo soy un amante de la lectura, de la literatura, pero realmente soy una persona aterrizada. Y entonces uno se da cuenta que mi papá me lo decía, ¿sabes? Mi primo estaba muy exitoso, los tíos en el negocio prácticamente de los supermercados y fue hasta cierto punto inevitable que yo cayera ahí. ¿Qué crees, Mariano, que ha sido o fue el éxito de los dominicanos en ese negocio, en ese ámbito comercial? Yo creo que viendo la oportunidad que se presentó en ese éxodo de las cadenas americanas que abandonaron ciertas áreas de la ciudad, se prestó una brecha ahí para adquirir las cadenas que suplen los supermercados, daban facilidades, financiaban los negocios, porque se creó ese vacío y ya los puertorriqueños habían estado con el negocio de la bodega, pero optaron más bien con mandar los hijos a la universidad y que estudiaran, y como que no dieron ese salto y el dominicano más aguerrido, con más hambre, vino y echó para adelante y una cosa, sí, se empezó, se dieron los primeros ejemplos de éxito mira qué gran diferencia esa. Aunque ahora tenemos dominicanos en supermercados, en farmacias, como tú decías ahorita, pero también en bodegas. O sea que hay de todo ya. Sí. Menos bodegas ya, porque hay muchos de otros países de África y coreanos que tienen esa rama. La presencia de los dominicanos en la bodega ha disminuido bastante. En los supermercados se ha solidificado. Y yo creo que tiene que ver mucho con ese espíritu del dominicano, que siempre cuando pudo ser dueño del edificio, incursionó en mis raíces, eso le dio unas raíces más profundas y se ha logrado que los hijos, mis hijos, los hijos de muchos de mi generación ya estén envueltos en los negocios y eso ha hecho que nuestros negocios se hayan diversificado y elevado a un nuevo nivel de operación. Que no solamente suplimos negocios en los barrios étnicos, sino que tenemos negocios en barrios, le servimos a todas las comunidades, sabemos cómo hacerlo. No importa la clase. Sí. Entonces, eso te ha dado la oportunidad, ya que tú decías, cuando hablábamos de esa parte, de que incluso
en el caso particular tuyo, una tercera generación ya ha asumido el negocio. Sí, así es. Que eso es algo difícil en cualquier negocio que se haga. Sí. Por un lado, difícil, pero lo he encontrado más fácil y también, tú sabes, ellos dominan el idioma, conocen todo y han visto que por esa vía les va bien y gracias a Dios hay un gran relevo de mi generación, ya los hijos de nosotros, no todos, pero hay una gran parte que sí están en el mundo de los negocios. Y en todo, no solo en el área de Nueva York, nos hemos expandido por toda la costa este de los Estados Unidos, desde Nueva Inglaterra hasta la Florida. En toda la costa este de los Estados Unidos hay muchos supermercados que los dueños son dominicanos. Ahora que me mencionas eso y hablas de la expansión que se ha tenido en toda la parte este de Estados Unidos, tú llegaste a ser presidente de esa asociación. Correcto. Se creó tan fuerte que ustedes forman parte de una asociación. No, la National Supermarket Association, Asociación Nacional de Supermercados, es una institución de la cual yo estoy muy orgulloso, muy fuerte, con una vida continua de existencia de más de 30 años, lo que empezó como un grupo familiar entre gente de aquí, de los campos de Santiago, nosotros como que teníamos mucho en común porque teníamos los mismos valores familiares, algunos con vínculos familiares y ha crecido y hoy día ha habido ya un relevo, tenemos una presencia y una incidencia en la sociedad americana, es muy reconocida en todos los ámbitos, tanto por la defensa de los intereses de nuestros negocios, pero también como nuestra participación en el ámbito de las becas, de ayuda, de nuestra inserción en la comunidad. Se ha notado y se ha reconocido. Se nota. No solamente en el ámbito de los dominicanos, que estamos aquí viendo lo que pasa allá, sino también entre los mismos anglosajones, la misma comunidad norteamericana. Sí. Y algo de lo cual yo me siento muy contento es que también derribamos un poco de ese estereotipo que había entre los comerciantes dominicanos de allá y los de acá. Ya hay un acercamiento bastante cuando ya hacemos eventos en conjunto y los empresarios de aquí van a nuestros eventos y nosotros venimos a lo de ellos. Que eso hace unos 30 años era un poco difícil. Era un poco más difícil. Uno venía aquí, los dominicanos, pero hemos poco a poco ya hay una hermandad y hay un reconocimiento y es algo de lo cual nos sentimos muy bien y muy cómodos. A propósito de eso, ha influido mucho eso que tú acabas de decir de manera muy, muy puntual, tanto que en el ámbito político ha provocado que los políticos de aquí tengan que mirar hacia allá. Y bueno, y tienen hasta ya planificadas campañas que ya tienen determinada en eso. ¿En qué manera también los dominicanos hemos influido, no solamente en el ámbito de los negocios, y como tú dices también que se han ido insertando en el sistema educativo, ya sea como desde el ámbito del que ofrece la educación o del que administra la educación hasta tomarla, sino también en el ámbito político? Nosotros tenemos ejemplos allá. Sí, claro, sí. Nosotros... Por ejemplo, un senador que es de Santiago. Congresista, a nivel federal, sí. Exacto, a nivel federal, es el único, sí. Adriano Espaillá, un gran amigo mío de la asociación. Fíjate, la oficina de la asociación se ha convertido como un foro donde todos los políticos de cierta relevancia entienden que deben pasar. En esta pasada campaña de la gobernación de Nueva York, todos vienen, nosotros nos mantenemos neutral, no somos una organización que formamos alianza con, claro, individualmente los miembros hacen sus alianzas y participan, pero hemos hecho de la oficina de la asociación un foro donde todos vienen a presentar su carta, sus programas y la verdad que nuestra organización es reconocida y respetada. A nivel de los políticos. Todos quieren pasar por allá, todos quieren venir. Claro que después tiene su ponerse en el capital lo vea. Sí, exacto. Esa es una tremenda descripción. Sí mismo es. Sí, eso ha sido un logro. Ya hay muchos, a nivel nacional, muchos, no congresistas federales, solo uno, pero a nivel estatal. Sí, y municipal se ha ido logrando, se ha avanzado. Tenemos
el secretario director de transportación de Nueva York, que es Idanis, que era un político. Hemos logrado que se coloquen dominicanos dentro del plan de la política, pero también de las empresas. Las empresas han reconocido eso. O sea que hemos jugado un papel importante en eso, la asociación. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo se da la parte? Usted escribió un libro basado en la historia de su madre, doña Andrea Díaz, titulado De los ranchos hacia la ciudad de Nueva York. ¿En qué consistió? ¿Qué buscabas tú con ese libro? Te agradezco mucho que me hayas esa pregunta, porque realmente ese era un sueño de mí. Lo que yo buscaba era simplemente ayudarle a mi mamá Andrea a plasmar su sueño que ella quería. Ese compromiso que mi mamá tiene con la comunidad. Ella siempre, mi mamá tenía un pequeño maletín donde guardaba, siempre que había un velorio lo guardaba ahí, pero ella tenía un empeño en que nuestros hijos supieran la forma. Por ejemplo, el libro no es una saga familiar. Hay un capítulo en el cual ella se esmeró mucho, por ejemplo, que fue sobre el tabaco. Porque en los ranchos el tabaco, sí, muy, muy bien hecho. Desde cómo se siembra, los canteros, hasta que se cosecha. Mi abuelo, el papá de mi mamá, era andullero. La forma que se mantenía la familia era que se cosechaba el tabaco, se convertía en andullo, él se iba por los pueblos a venderlo en mulos, llegando hasta San Pedro de Macorís. Luego, esa era la economía por el año, se compraba la habichuela, se ponía en barrica y se mantenía. Esa es la forma que en los campos... Es una historia, los andulleros del Cibao, andulleros de Santiago, es una historia. Entonces, pero esa es la forma de ganarse la vida, porque la agricultura, los terrenos son un poco áridos y todo, entonces se aprovechaba y había que organizarse, y el fruto de la venta de esos andullos, con eso se compraba la comida y se guardaba para el resto del año, y entonces ella se esmeró mucho, ella tenía eso muy grabado. Después hay muchos, como te digo, no era un simplemente empeño de hablar de la familia, ni mucho menos. Hicimos un gran esfuerzo en incluir los troncos de familia del área, hablar cómo la gente, cómo eran las actividades cotidianas, qué hacían para lavar la ropa, para cocinar, cómo hacían para educarse. O sea que incluso yo creo... Es una especie de descripción histórica. Yo diría que sí, de la costumbre del campo, sí. Que mucha gente sí tiene, yo creo que hasta lo están usando en la UAS para un curso, tengo entendido, no estoy seguro, porque trata eso de cómo es la vida en el campo, cómo era, porque ya no es... Sí, claro, ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho, sí. Lo pusiste en circulación hace 2019, si no mal recuerdo. Sí, fue antes de la pandemia. Antes de la pandemia. Sí. Y, Mariano, yo sé que hablamos ahorita, pero si yo te pregunto, ¿qué significa tu madre para ti? Mi madre, no me canso de admirarla. Ayer parte de la razón que estoy aquí, porque yo vine a verla a ella, y yo me paso el día con ella. Mi mamá es una mujer extraordinaria, es incansable, es trabajadora, pero siempre el empeño de ella es el prójimo, estar pendiente de todo el mundo, empezando con nosotros. Y yo me siento tan bien porque es como una madre compartida con la comunidad, con los primos, con todo. Y ella tiene una forma muy especial de hacer sentir a todo el que llega a su alrededor bien. Te lo digo, mi mamá es mi inspiración. Es increíble el ser humano que ella es, y cada día la admiro más y la quiero más, y se mantiene llena de energía. Fíjate que mi hermana, para coger el tren e ir a trabajar en Brooklyn, no se atreve a ir sola, y mamá es que se monta y la lleva. ¿Cuántos hermanos son? Nosotros somos 6. Sí, 6. Sí, wow. Sí. ¿Varias hembras y varios? No, una sola hembra, 5 varones y una sola hembra. Wow. ¿Y esa doña Andrea mi mamá es... ella le busca la vuelta a todo, le busca la solución a todo, no hay nada. A mí cualquier cosa que yo... Hasta el día de hoy, cualquier cosa que yo quiera encontrar una solución, lo converso con ella y enseguida ella viene ya con la solución. Qué bueno. Sí. ¿Cuántos hijos tienes? Yo tengo 4 hijos. ¿Casados? Sí.
Sí. Yo bueno. tengo 3 nietos, 4 hijos. Mi hijo, abogado, un colega tuyo de Columbia University, fue fiscal en Nueva York. Tengo un hijo que trabaja conmigo, una hija que es una alta ejecutiva en el banco Chase y la otra tiene su propio negocio también. Sí. ¿Cuál sería la mejor enseñanza que pudiese o que ha intentado transmitir Mariano a sus hijos? Yo creo que para mí, con mis hijos yo traté de apoyarlos a ellos, a que fueran lo que ellos quisieran ser, que crean en ellos mismos y que se vayan, tú sabes, uno estando en los negocios a veces uno quiere insistir que se vayan. Yo siempre fue muy, lo que tú quieras hacer, cuenta conmigo, con mi apoyo. Y nada, que sean gente de bien, de principio. Como decía un amigo mío hindú, dice, vamos a hacer un poco de dinero para hacer bien. Siempre hay algo más grande que uno mismo. Siempre hay algo más grande que uno mismo. Y lo otro es llevar la vida de tal manera, como otro dicho francés que dice que no hay que perder la vida tratando de ganársela. Entonces, sí, básicamente por ahí van las cosas. Sí. Un mensaje final para finalizar. Tú viendo tu vida hacia atrás y viéndote ahora, en pocas palabras, ¿cuál es la mayor satisfacción o cuáles son las mayores satisfacciones que tiene Mariano, en pocas palabras? Mi mayor satisfacción es yo tener esa urgencia todavía de querer seguir aprendiendo y reinventándome. Y en cuanto a satisfacción, indiscutiblemente que es la de mis hijos, son unos tesoros, la familia. Y esa perspectiva que me da, mira, yo recuerdo cuando yo iba ahí a la catedral y me iba al parque a ver, y fíjate dónde estamos aquí, el mundo, cómo ha cambiado nuestra ciudad de Santiago, sí. El pueblo ha cambiado. Sin embargo, aquellas enseñanzas que aprendimos en la casa, de la decencia, de la humildad, del respeto, del vivir dignamente, con dignidad, de no dejarse que se le suman los humos a nadie, eso no cambia, esos son valores imperecederos y que siempre acompañan a uno. Y mientras uno tenga los pies en la tierra, uno puede soñar todo lo que quiera, pero hay que soñar aterrizado. Muy bien. Mariano, gracias de verdad. Gracias a ti. He aprendido mucho de usted. Gracias. Señores, Mariano Díaz, dominicano de Santiago, esforzado, profesional, dueño de negocios en Estados Unidos, de la misma diáspora dominicana, de esa que tanto trabaja y que tanto debemos reconocer. La verdad que es una vida ejemplar. Vamos a la pausa.